siguiente programa es para todos. Televidentes del municipio de Andes, bienvenidos una vez más a este espacio que realizamos desde la televisión de los andinos para que usted esté enterado de esos temas de actualidad. En esta ocasión nos pondremos al día con el regreso a clases desde la institución educativa San Juan de los Andes y por eso estoy en compañía por parte de los directivos de este plantel educativo para hablar un poco de esta dinámica, cómo empieza a darse con los docentes, con los estudiantes y sobre todo con los padres de familia, que son los llamados a estar en este momento como actores responsables de la educación de los pequeños y de los jóvenes que están en sus hogares. Entonces damos inicialmente un saludo de bienvenida a la rectora del plantel educativo y a los dos coordinadores que nos estarán acompañando en este espacio. Doña Alba, bienvenida. Agradecerle mucho a PAN Televisión porque nos ha brindado este espacio para hablar con nuestra comunidad educativa, padres de familia y estudiantes, decirle que un saludo muy caluroso en nombre de los docentes y los directivos, de decirles que estamos esperando pues que hagan un muy buen acompañamiento con sus hijos, que la institución está muy preocupada por la situación porque hemos planteado estrategias nuevas y cuando hay una estrategia nueva hay unos cambios, cuando hay cambios tenemos que tener un poco de paciencia para ir asimilando, irnos como metiendo en el cuento de estas nuevas estrategias, invitar a los padres de familia para que no pensemos tanto en esa parte cuantitativa de cuánto se saca mi hijo, si no es capaz, si es capaz de manejar la plataforma. Es un cambio que genera muchas situaciones y que nos está invitando a que tengamos como paciencia y que hagamos de este trabajo un trabajo más de estar activos en la parte académica en el hogar que de una nota cuantitativa, de estar ocupados, de trabajar en equipo con los papás, como de invitar a esos hijos pues a que hagan un buen trabajo académico desde sus casas y que sean los papás los que les está tocando pues supervisar, que sean quienes estén en este proceso. Doña Alba, en el mes de marzo, cuando el Gobierno Nacional decreta el aislamiento obligatorio en Colombia, hacía también un llamado a los planteles educativos y a las universidades para que se pensaran que luego de que pasara esa primera etapa, por llamarlo de alguna manera, de la cuarentena, se pensara en una educación virtual desde el hogar. ¿Cómo fue esa dinámica en ese momento para poder asimilar por parte del cuerpo docente que tenían que repensar nuevamente el año académico de cierta manera, porque iba a haber unos días donde estarían solo dando el acompañamiento de forma virtual? Bueno, sí, Alejo, fue muy pues como traumático para todos, pero desde los directores de grupo iniciaron con un proceso de diagnóstico, de empezar a mirar cuántos alumnos estaban conectados a la virtualidad, cuántos alumnos no tenían esa herramienta y qué hacer con esos alumnos. Entonces se pensó en trabajar 3 estrategias, una desde la virtualidad, otra desde el WhatsApp, que pues acompaña a los celulares, y otra desde el taller físico, que es lo que ya estamos en ese proceso haciendo ese diagnóstico para hacer la entrega de estos. La primera semana se hizo más que todo un trabajo de televisión y radio, como lo decía el mismo Ministerio de Educación, que los alumnos estuvieran en los programas pues, de televisión, mientras los docentes y los equipos institucionales organizaban todas las actividades que iban a traer. Bueno, vamos a darle en este momento paso al coordinador de convivencia, Augusto Zapata Herrera. Bienvenido al espacio y bueno, hablemos un poquito de cómo se va dando esa dinámica de acompañamiento con las familias, porque sabemos también, y hay unas cifras en el municipio de Andes donde, por ejemplo, la violencia intrafamiliar ha aumentado en algunos hogares. ¿Cómo desde la institución se piensa el acompañamiento en convivencia para que pueda tener buenos frutos y buenos resultados la situación de estudiar desde la casa? Sí, claro, muy buenos días para todos los televidentes de PAN Televisión. Muchas gracias a ustedes por este espacio
un saludo muy especial a nuestros estudiantes, a nuestros padres de familia que pertenecen a la institución educativa San Juan de los Andes. La convivencia, Alejandro, se ha tomado desde el aula de clase regular con aquel estudiante lamentablemente necio, aquel estudiante que molesta, que no deja de dictar clase. Este cambio de metodología desde la casa nos da unos parámetros diferentes para atender esa convivencia del estudiante. Y esa convivencia del estudiante tiene que ir muy acompañada del padre de familia, que a veces los padres nos desentendemos de ese comportamiento del estudiante, del hijo, porque se va volviendo una costumbre observarle ese comportamiento del estudiante, entonces no nos llaman para nada la atención. Ahora con esta metodología de internet, de WhatsApp, del programa Zoom, de Classroom, que son uno de los medios que se ha trabajado en la institución para poder llegar a los estudiantes, el padre de familia juega un papel fundamental para que esa convivencia del estudiante sea observada, no desde el mal comportamiento, sino desde los valores que se han trabajado tanto en la casa y con toda seguridad desde la institución, que se tiene un proyecto de valores en el año donde se trabajan 40 valores, una semana cada valor. Ahora es que cobra vigencia ese trabajo de los valores de los estudiantes, cómo aprendieron y cómo los van a asumir en la casa. Muy preocupados los docentes esta semana de cómo iban a, entre comillas, lo coloco, cómo van a calificar la convivencia, y en el día de ayer precisamente les decía que hay que cambiar ese paradigma de la disciplina del estudiante y ya hacerle una observación precisamente desde el valor. Y había que trabajarle ese valor y esa observación que el docente va a hacer con el estudiante desde la puntualidad. ¿Puntualidad en qué? Puntualidad en el acercamiento que le hace el docente, que invita el docente a ese estudiante, en la puntualidad de estar entregando los trabajos a tiempo, en la puntualidad de ser muy buen receptivo en el momento que el docente lo necesite para cualquiera de las explicaciones que tiene en su clase, en la organización, en la entrega precisamente de trabajos, ya en esa parte de tolerancia. Están desesperados, un llamado también a los padres de familia, no nos desesperemos, esto es un aprendizaje de todos, estamos aprendiendo, todos trabajábamos en internet, todos teníamos un correo electrónico, todos tenemos un WhatsApp, todos tenemos Facebook, pero no creíamos que esa iba a ser la herramienta fundamental y precisa para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Igualmente nosotros los docentes, entonces es un aprendizaje que tenemos. Esa parte, los padres de familia deben de estar muy atentos de cómo es que ese estudiante, ese hijo, está al frente de ese computador, al frente de ese celular, al frente de esa tablet, respondiéndole con precisión, con interés, que es otro de los valores fundamentales, y muy organizados en la forma de responder. Detrás de esa pantalla, detrás de esa metodología, está un docente también muy creativo para poder observar ese comportamiento del estudiante en su actuación, de cómo responde delicadamente, cómo no es grosero. Precisamente en el día de ayer estaba rodando un meme o un video donde una docente estaba suspendiendo de su clase a 2 o 3 estudiantes, y eso causa risa, y resulta que es real porque también nos ocurrió en el día de ayer, donde unos estudiantes le estaban saboteando la clase que estaba realizando uno de nuestros docentes. Entonces, ¿dónde está el padre de familia? Estaba en Classroom.
¿ya? Entonces, ¿dónde está el padre de familia y dónde está ese interés del estudiante con una metodología de estas que la estamos aprendiendo para poder aprender ese mensaje que el docente le está transmitiendo? Entonces, ahí juega la parte de convivencia. Don Augusto, me parece importante que mencionemos, y ahora que usted lo resalta, el tema de los memes han sido muy virales por estos días en redes sociales, haciendo alusión precisamente al comportamiento que los jóvenes y los niños tienen en las aulas de clase, porque se mencionaba en algunos de estos espacios que ahora los padres de familia pueden entender que no es que el docente le tiene la bronca al estudiante, sino que realmente el estudiante puede tener algunas dificultades, en este caso de convivencia, que es lo que llevan a que no tenga buenos resultados en sus notas, en esos objetivos finales dentro de las áreas, y pueden empezar a dimensionar un poco más la realidad que se vive dentro del aula. Claro, Alejandro, de esta experiencia de confinamiento con el COVID-19 tenemos que tener un aprendizaje, como es la educación. La educación es un aprendizaje en cada momento de todos los días y en todos los espacios que el individuo tiene. El padre de familia me parece que en estos momentos está en una reflexión muy profunda del valor que tiene el aula de clase, el valor que tiene el docente en nuestra sociedad, porque no es que el estudiante moleste, no es que el estudiante tenga dificultades, sino que es que hay que tener una gran paciencia y una creatividad para llevarle un método muy dinámico al estudiante para tenerlo interesado en el tema que se tiene en el momento en el aula de clase. Obviamente que para los padres de familia es muy complicado tener atento su hijo, 1 o 2, que esté atendiendo en su casa, porque él no está preparado para la docencia, ni está preparado para ser padre de familia, lamentablemente, en nuestra sociedad del mundo, pues porque es a nivel general. Entonces es muy complicado pues entender esa situación, pero sí tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo para no cometer errores de orientación a nuestros hijos al interior de la casa, porque ahí es donde viene la mala convivencia y la alta cifra que está registrando el Estado colombiano de violencia intrafamiliar, ¿ya? Entonces, por eso termino para orientarlos como en 8 aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta, pero ya a nivel de la convivencia en la familia, que parte de un valor muy importante que precisamente en el San Juan se debía trabajar esta semana y se está trabajando por intermedio de los profesores para que esa convivencia sea más amena. Y me va a permitir como leerlos para que no se me escape ninguno. Lo primero es mantener la calma y no gritar. Usted sabe que la palabra es la primera detonante de agresión y de violencia. Por ahí se empieza la violencia en cualquiera de los seres humanos con la palabra. Entonces, mantener la calma y no gritar. No utilices etiquetas negativas ni insultos a nuestros hijos. No servís para nada, vos nunca entendés, es que se le habla y no hace caso. Eso es etiquetarlo a toda hora y es un detonante para la parte de violencia. Entiende por qué te ha faltado al respeto. Si yo le grito a mi hijo, obviamente que ese hijo, ese estudiante, ese muchacho, con toda seguridad va a tener una reacción, no sabemos cómo. Que yo conozco a mi hijo, no alcanzamos a conocerlo, que yo le grito y él puede responder más pesado y más groseramente con ese grito que yo le doy. Entonces, lo debe respetar, hablarle bien, calmado, con mucha paciencia, porque en la parte de la educación fundamental es tener paciencia para llegar a nuestros estudiantes, igual el padre de familia para poder en estos momentos llegar al hijo. No permitas tampoco que te falte el respeto, hay que ponerle límites. ¿Hasta dónde dejo yo como padre de familia que pueda llegar nuestro hijo con nuestra relación personal? Entonces hay que ponerle los límites. ¿Qué es el sexto? Discúlpate cuando te equivoques.
cometemos un error muy grande los padres de familia, que corregimos a nuestros hijos con rabia. El hijo no se corrige con rabia, el hijo se quiere con el corazón y se recorrige con la razón. Entonces rabia no nos puede dar al corregir a nuestros hijos, porque vamos a cometer errores, nos vamos a extralimitar y ahí es donde vamos a llegar ya, no a la corregir, sino al maltrato físico. Felicítale cuando él tiene triunfos, cuando hace las cosas bien. El felicitar siempre es un estimulante o es un estímulo muy importante para esa persona, para ese individuo, que alguien le está reconociendo que él hace las cosas bien. Un muchacho respetuoso en la calle, si alguien le reconoce eso con toda seguridad, es un muchacho que va a seguir muy educado y muy respetuoso para toda la vida, porque hasta un individuo, cualquiera que sea, le reconoce que él es muy culto y él es muy delicado. Dentro de la dinámica de regreso a clases, pues ya hemos hablado de convivencia, de la institución cómo lo maneja, pero también un fuerte importante es la parte académica, cómo se coordina, y por eso también entonces le damos la palabra en este momento al coordinador académico Jaime Posada. Con él vamos a hablar precisamente, Jaime, de cómo ha sido ese acompañamiento de los docentes y de las familias en este caso, para poder que las líneas de trabajo sigan el rumbo que se habían proyectado desde inicio de año. Bueno, sí, Alejandro, un saludo a toda la comunidad de Andes. Ha sido un gran reto. Hemos procurado darle seguimiento a las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional, que nos han pedido que trabajemos en dos sentidos: una estrategia en la virtualidad y otra estrategia en la no virtualidad. No podemos decir que vamos a seguir el rumbo que llevábamos, porque nos tocó frenar, no estábamos preparados para esa ruptura y tenemos que transformar todo, incluso las mentalidades nuestras. Entonces, en ese sentido, preparamos una estrategia en la virtualidad para aquellas familias y estudiantes que tienen herramientas tecnológicas como una tablet, un celular o un computador, pero muy importante además tienen conectividad a internet, sea porque tienen internet en el hogar o tienen datos en el celular. Con ellos hemos implementado una plataforma a través de herramientas propias de Google, Classroom, Hangouts y otras adicionales que van utilizando los maestros, como Zoom, y hay otras que hemos venido desarrollando o aprendiendo a manejar. Y facilitamos que los estudiantes que no tuvieran computador puedan ingresar a través de su celular, y para eso diseñamos una aplicación que se descarga gratuitamente llamada Colegio San Juan de los Andes. Ellos pueden ingresar a cada una de sus clases, llegan al ambiente de Classroom y pueden interactuar con sus docentes. En ese sentido, pues también tenemos como dos metodologías para los estudiantes de la virtualidad. Vamos a trabajar en algunos momentos de forma sincrónica, es decir, vamos a tener encuentros en vivo. El docente y sus estudiantes van a tener encuentros como tipo videoconferencia a través de Zoom, otras herramientas, o a través del chat en Classroom. Pero la otra metodología va a ser un poco más permanente, porque sería un poco pesado para el docente y para el estudiante mantener encuentros sincrónicos. Entonces, gran parte del trabajo lo vamos a hacer de manera diacrónica, es decir, el docente carga actividades o las agenda y el estudiante las va a desarrollar en casa. De pronto en compañía de la familia, de pronto no. Eso ya depende pues como de las dinámicas familiares. Por el otro lado tenemos la estrategia de la no virtualidad. Aquellos estudiantes que no tienen conectividad o no tienen las herramientas, o no tienen ni unas ni otras, o tienen las herramientas pero no tienen datos, no tienen conectividad. Nosotros el primer trabajo que hicimos fue como recoger esa información. Más o menos le planteo en términos generales, Alejandro. Teníamos al comienzo, porque esta información es dinámica, al comienzo nos suministraron correo electrónico el 86% de los estudiantes. Pues en ese momento esperamos que todos tuvieran, si tenían correo electrónico, algún tipo de conectividad a través del celular o a través del computador en casa. Y 94% más o menos tenían un teléfono tipo smartphone.
es decir, acceso por lo menos a la aplicación de WhatsApp, que ha sido tal vez la aplicación más utilizada por los maestros tradicionalmente. En nuestro caso, en la institución, cada director de grupo tiene su grupo de WhatsApp, entonces tiene una comunicación directa con padres de familia y estudiantes. Pero muy preocupante, Alejandro, teníamos datos de alrededor del 6-7% de estudiantes y eso algunos se pueden ir uniendo o aumentando ese número sin ningún tipo de conectividad, es decir, sin teléfono o sin internet, es decir, estudiantes a los que no sabemos cómo contactar. Es una cifra alta, yo creo que sería aproximadamente 80 personas, 70 personas, si no estoy equivocado, que están en veredas, están en un hogar o tienen una conectividad muy limitada, un teléfono tipo viejito, que los que llamamos flecha, a los que no se puede acceder a internet y no se les puede bajar aplicaciones. Con esos estudiantes que sí hemos logrado contactar, que no tienen internet, pero sí logran tener conectividad relativa, un plan de datos básico o mínimo, o conexión a través de WhatsApp, o llamadas telefónicas, a ellos les hemos diseñado otra estrategia que es la tradicional, la de no virtualidad, que es la elaboración de guías y documentos impresos. De hecho, por ahí empezamos, la primera semana los docentes estuvieron preparando ese material. Don Jaime, perdón, le interrumpo. Ahí, ¿cómo se da el acompañamiento entonces para el estudiante? Porque podría pensar alguien que esté en su casa, la institución entrega el taller físico para que realice el taller, pero ¿cómo se da la asesoría por parte de los estudiantes para poder guiar ese proceso? Alejandro, hemos querido fortalecer la estrategia de virtualidad precisamente porque en la otra resulta muy complicado, no tenemos un contacto para retroalimentar esa información. Mientras más podemos avanzar en la población que tenga virtualidad, podemos de pronto minimizar la otra y generar unos recursos de pronto un poco más valiosos o enfocarnos un poco más en eso. Porque, pues, ¿cuál es la situación en este momento? Se le entrega el material y tenemos todas las dificultades, Alejandro. Piense, por ejemplo, que en este momento las fotocopiadoras en Andes están cerradas. La población no puede salir cualquier día y se supone que los niños no deben salir, que la población o un adulto puede salir un día a la semana. Entonces nosotros debemos disponerles el material para un día determinado, mañana lo vamos a hacer, tener un personal acá para que lo entreguen en diferentes sitios de la institución para no generar aglomeraciones, y ellos se llevan el material. Las guías que han elaborado los maestros las elaboran en casa y vamos a tener una retroalimentación para el 16 y 18 de mayo. 15 y 18 de mayo. 15 y 18 de mayo. Ellos nos devuelven el material, los docentes lo van a revisar, pero luego se les deja otro material, entonces va a haber un contacto más lejano en el tiempo. Mientras que los que tienen alguna posibilidad de internet, de conexión a datos y están en la virtualidad, casi que todos los días podríamos tener esa retroalimentación. Entonces, en este momento, Alejandro, algunas familias nos han dicho, no somos capaces con la virtualidad y entendemos eso. Quisiéramos que todos pudieran estar en la virtualidad, entendemos que no, porque sabemos además que hay dificultades económicas, apremia el hambre, hay desempleo, hay escasez de todo tipo. Don Jaime, perdón, a través de redes sociales vimos también que la institución tiene unas tablets y se pudo dar también como el préstamo a una gran parte de estudiantes. ¿Cómo se da esta dinámica entonces? También como ese apoyo que da la institución, ya las familias, el llamado es a que busquen la manera de poderse conectar a través de esas tablets al internet, a los datos, para poder dinamizar y que esa población que ustedes mencionan vaya creciendo paulatinamente. Sí, valga decir que doña Alba tuvo la confianza, se atrevió y además el Ministerio y la Gobernación lo autorizaron, entregar las tablets que teníamos para el trabajo pedagógico en aulas, son 110, a estudiantes que no tenían ni celular, ni tablet, ni computador. Eso de algún modo nos aumentó esa cobertura, ¿cierto? De estudiantes que de pronto tenían
un correo electrónico, pero no tenían la herramienta. Eso nos ayuda, sigue habiendo dificultades que vamos a seguir evaluando, porque todo el tiempo vamos a estar evaluando. Y muy importante, Alejandro, contarle a los papás, a la comunidad, que todos estamos aprendiendo. Todos nos estamos moviendo ahora en un entorno entre la virtualidad y en esa no virtualidad, y estamos aprendiendo a manejarlo, no lo sabíamos manejar. Como lo mencionaba usted ahorita, ninguno estábamos preparados para esta contingencia y esta situación, en diferentes aspectos de la cotidianidad de la vida. En este ámbito, pues el educativo, pero nadie estaba preparado para esto. Y en ese sentido hemos pensado que vamos a trabajar bajo 3 principios fundamentales: la flexibilidad, la responsabilidad y la confianza. La flexibilidad, porque tenemos que entender que todas las familias no tienen las mismas capacidades. Entonces hay unas familias y estudiantes que nos están pidiendo mucho material para trabajar, casi que acosándonos un poco, pero hay otras que nos están diciendo por qué nos están mandando tanto. Más ¿cierto? despacio. Pues nos tenemos que mover en esas diversas posibilidades que hay en los hogares. También tenemos que ser flexibles con los tiempos. Eso iba a preguntar. Nos decía, es que yo trabajo en el día, la niña tiene mi celular, yo se lo presto, pero en la noche. ¿Cómo se está manejando precisamente el horario ahí por parte de docentes para con los estudiantes y poder dar ese acompañamiento desde la virtualidad con las videoconferencias que usted mencionaba ahorita? Sí, Alejandro, a nosotros, los estudiantes que ingresan a la aplicación a través del celular, también lo pueden ingresar a la plataforma por el computador. Les hemos generado horarios, pero son horarios orientativos y no es el mismo horario tradicional. Son 2 o 3 clases al día, pero la propuesta no es que sea un horario riguroso, no, es orientativo para que la familia procure que el niño esté activo. Alejandro, en último, eso es lo que nos importa, que el estudiante esté activo. No nos preocupa tanto si va a ganar o perder el año, la nota que sacó, es que salga de ese espacio de relajamiento, de sedentarismo que puede estar en este momento o estuvo hasta estos días, de estar todo el día en la cama, frente a un televisor, frente a los videojuegos, solo, sin actividad. Entonces lo importante es recuperarlo para el aprendizaje, que esté activo siguiendo las orientaciones. Entonces les decíamos, los maestros también van a ser flexibles. Si el estudiante no se pudo conectar en la mañana, los docentes van a grabar las clases. Y no todas van a hacer clases en vivo, entonces puede que el niño o niña no pueda descargar la actividad en la mañana, pero lo puede hacer en la noche. Entonces, pero Alejandro, es una transición y los docentes también están aprendiendo. Hay docentes un poco acelerados en este momento, pero nosotros les hemos venido diciendo con calma, con calma. Alejandro, en este caso en la institución, pues usted es egresado, usted sabe que aquí no nos toca acosar ni empujar, sino detener, porque hay una chispa impresionante en todos los sentidos. Entonces le hemos pedido a los docentes, sí, muy bien, están trabajando mucho, pero tengamos un poco de paciencia con los niños, con las familias que todavía no han tenido conectividad, todavía no han logrado arrancar. Y también la solicitud es también para las familias. Hay estudiantes estresados porque no se han podido conectar, y aprovecho para decirles a los estudiantes que quieren estar en la conectividad, la aplicación les ha generado la invitación. Lo primero que tienen que hacer es entrar al correo electrónico, abrir los mensajes, porque el maestro, la aplicación genera mensajes de los maestros, de cada uno de los maestros, al estudiante les llegan al correo electrónico. El niño o el estudiante o su familia, su acudiente, deben abrir cada correo, aceptar unirse, y ya eso les da acceso a la plataforma. Porque algunos dicen, es que todavía no me puedo unir, no han hecho ese proceso. Lo hemos comprobado porque aparecen como invitados, es decir, recibieron la invitación, pero no han aceptado la invitación. Entonces, paciencia, vamos a tener nosotros paciencia, pero le pedimos a la comunidad también paciencia, vamos a ir solucionando algunas dificultades, y en la medida en que ya nos vayamos afianzando en las dinámicas de trabajo, podremos ir acelerando o ir yendo un poco más despacio. Le hablaba de 2 principios adicionales, Alejandro: la responsabilidad, porque lo que queremos fomentar es que el estudiante
y el acompañamiento de la familia vaya en ese sentido de el maestro no va a estar con él, el maestro no va a vigilar si hace una actividad por sí mismo o se la hace el papá, entonces es la responsabilidad de que él mismo lo haga para estar ocupado, para aprender, para motivarse a crear, a realizar, y confianza porque no nos preocupa la nota. Si va a devolver una actividad, un examen, un taller al docente, suponemos que sí, efectivamente lo hizo el estudiante. No vamos a estar ahí como una sombra para vigilarlo, en ese sentido vamos a tener mucha confianza en ellos. Don Jaime, muchas gracias y me gustaría entonces darle nuevamente la palabra a la rectora de la Institución Educativa San Juan de los Andes, porque sí me inquieta algo y creo que muchas personas pueden estar pensando esto, doña Alba. Si no se levanta el aislamiento, ¿qué puede pasar con el año escolar? ¿Qué se ha dicho? ¿Qué es lo que usted puede comunicar en este momento? Si se ha dimensionado por parte del Ministerio de Educación, hablado de la Secretaría de Educación Municipal en el municipio de Andes, ¿cómo se proyecta si no se levanta el aislamiento para los estudiantes que son pues los niños, una de las poblaciones llamadas a estar en total aislamiento, en cuarentena? ¿Qué podría pasar con el año académico? Bueno, Alejandro, como usted lo dice, es cierto, ¿qué proyección hay? Porque usted ha visto que hemos prolongado las cuarentenas, ya llevamos 2 para toda la población. La estudiantil se le dijo desde el primer momento que hasta el 31 de mayo. Y vemos que la situación, pues no podemos decir, sí, vamos a entrar el 1 de junio a clase. Entonces, lo que usted pregunta, Alejo, es, desde el Ministerio de Educación nos han dicho, arranquemos con estas herramientas. Ellos mandaron guías para la zona rural que ya van a ser entregadas, programas de televisión que para que los muchachos estén pues educativos, de radio, pero por eso nosotros nos han dicho y nos han mandado encuestas para mirar qué porcentaje de gente tiene acceso a la virtualidad, cuántos talleres físicos, para ellos como hacer un sondeo de cómo está, porque ven a futuro que el año escolar no sabemos cuándo nuestros niños van a regresar a las aulas de clase. Entonces, es una situación que nos tiene a todos a esperas. Por eso la institución se adelantó y creó esta página para poder dar como mayor seguridad y confiabilidad en esa parte académica y que podamos decir que a largo plazo se puede hacer un trabajo, porque mire lo que decíamos con los talleres. Se entregan los talleres, a los 15 días vuelven, pero tenemos que entregar otro paquete y vuelven y traen y no hay ese acompañamiento seguido. Pero el objetivo, pues no tenemos un objetivo claro de cómo se va a terminar el año, yo pienso que nos lo van dando, por ahora es ir trabajando en estas 3 estrategias y estar comunicándole a nuestra comunidad educativa cómo va a ser la situación de ahora en adelante. El llamado entonces sería a la tolerancia, a la responsabilidad, al compromiso de las familias para la educación de los jóvenes y de los niños, y sobre todo a la calma, a no desesperarse, a dejar de pensar en una nota, en una calificación, porque finalmente eso en este momento no importa, no solo en Andes, en todo Colombia. Lo que realmente importa, y lo mencionaban creo que ustedes 3, es estar activos, no dejar enfriar el cerebro, no entrar en un estado de sedentarismo intelectual para poder que el día de mañana, cuando se pueda llegar a regresar a las aulas, podamos tener una dinámica diferente, porque ahora obviamente hay que volver a acomodar muchas cosas, pero que podamos compartir esos conocimientos y que todo esto también invita a dejar como muchas enseñanzas desde los núcleos familiares, doña Alba. Sí, yo pienso que a nivel familiar los papás nunca habían tenido la oportunidad de estar tanto con sus hijos. Entonces yo creo que hay un aprendizaje de convivencia familiar, don Augusto lo decía, de trabajar todos esos valores. Bueno, muchas gracias a ustedes 3 por la información que nos entregan. El canal está presto y también no solo para la institución San Juan de los Andes, sino para todas las del municipio de Andes, para acompañar estos procesos de educación que se están dando. Y bueno, agradecer por el espacio, y a ustedes televidentes agradecerles por habernos acompañado desde sus hogares. Esta semana nos pusimos al día con el regreso a clase desde la institución educativa San Juan de los Andes.
PAN, la televisión de los andinos.